Evolución de la música durante la Guerra Fría hasta la actualidad. Como primer punto, dejar en claro qué es la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría describe las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años de 1945 a 1989. Pero ninguno de los bandos peleó contra el otro de forma directa, debido a los temores de una posible guerra nuclear. Pero la confrontación mantuvo bajo tensión a millones de personas en esa época. Conforme avanzaba la Guerra Fría, los dos bandos usaban técnicas de reclutamiento y sobrellevación de la guerra, y uno de ellos fue la música. La música ha sido un tema que ha acompañado al ser humano desde hace aproximadamente 35.000 años, y esa es la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía, que resulta agradable a los oídos y es considerado un arte temporal. Por otro lado, también es una manifestación artística y cultural de los pueblos, ya que expresa sentimiento y cultura. De manera que adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. La Guerra Fría fue un periodo histórico iniciado en agosto de 1945, al concluirse la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense arrojó las primeras bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo cual terminó con la hostilidad y dio la posibilidad de controlar o acabar el mundo, lo que marcó el inicio de fuertes tensiones. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la música no estaba globalizada como lo está ahora, debido a las limitaciones que hubo en la comunicación, lo que dio 3 puntos muy importantes en dicha problemática. El primero son las orquestas, las cuales quedaron diezmanadas por el reclutamiento, y aunque éstas pudieran recomponerse, estaban limitadas en su desplazamiento por el racionamiento de gasolina. En segundo lugar, los medios restringieron su programación de entretenimiento. Un ejemplo de ello fue en el Reino Unido, donde la BBC suspendió su novedoso servicio de televisión que salía al aire desde 1936. Y tercero y último, la dificultad en fabricación y grabación de discos en el año de 1950 a 1990. La música fue un fenómeno que tenía como énfasis la expresión de las trabas sobre relaciones sociales y el ejército de poder por parte de la burguesía, que en su momento fue un elemento revolucionario que estableció un cambio político y social. No obstante, las grandes transformaciones en la tecnología de la grabación tuvieron orígenes menos dramáticos, pero se ha comprobado que la producción musical de cada periodo histórico puede reflejar valores de la clase dominante. La música fue utilizada como mediadora de contextos de guerra en los años 70, por la fuerte influencia que ésta tiene en los estados emocionales de quienes la escuchan. Un gran ejemplo de ello es en cómo los soldados norteamericanos de la guerra de Irak en el año 2003 usaron de diferentes maneras la música para diversas cosas, entre ellas el reclutamiento militar. Pero no solo en Irak, sino también en Corea y Vietnam en el año de 1978, donde también se usó propaganda de reclutamiento, generalmente en canales de audiencia jóvenes de entre 17 y 25 años. La música como medio de difusión, aparte del reclutamiento, también se usó en las guerras para introducir terror entre los vietnamitas. Un ejemplo de eso es la cabalgata de las Valquirias. La cual era puesta por los pilotos americanos, anunciando el lanzamiento de las bombas de los años entre 1969 y 1970. Por otra parte, en los años de 1950 a 1990 también se pudieron focalizar grabaciones musicales y presentaciones de diversos artistas, épocas usadas como inspiración para el combate, entre ellos el rap, metal, country y jazz.
Entre los cantantes estaba R. Wagner con La cabalgata de las Valquirias de 1854, Elvis Presley con Love Me Tender de 1956, los Rolling Stones con Paint It Black de 1966, los Beatles con la canción Good de 1970, Bob Marley con Etnia de 1977 y The Scorpions con Wind of Change de 1990. Entre los diversos usos de la música, no solo se utilizó para conllevar la guerra, sino también en procesos de desescalamiento o transformación de conflictos, ya que la música puede entenderse como un proyecto humanitario, una posibilidad de definir la paz en épocas de transición social o una oportunidad de cambio. La transformación de conflictos mediante la música es una posibilidad que contempla un panorama aún más grande, que es la necesidad de suspender las acciones violentas específicas contra la vida, como por ejemplo la etnicidad y sociedad, las identidades étnico-religiosas, los grupos identitarios en conflicto, sociedades multiculturales o interétnicas, grupos étnicos urbanos o el desplazamiento internacional. Al término de la guerra también se crearon canciones que emitían la libertad en todo el mundo, como por ejemplo Paint It Black del año 1966, Looking for Freedom del año de 1989, Wind of Change del año 1990, Ringo no Uta del año 2000 y Welcome Home del año 2007. La música es programática, lo que quiere decir que es concebida no como algo puramente abstracto, como un arte absoluto, sino como una experiencia creativa e intelectual. Dato interesante, la influencia de lo político en la creación musical del siglo XX ha sido más intensa que en ninguna otra época anterior, ya que los conflictos ideológicos y sociales asumieron una función explícita en las artes, comparable a la que en otras épocas habían desempeñado la religión y las grandes monarquías. La música de los comienzos del siglo XXI es una amalgama de tendencias divergentes y hasta contrapuestas, como reflejo de la intertextualidad, la interculturalidad y los intentos más o menos logrados de fusión, teniendo en cuenta que la vanguardia musical del siglo XX insistió mucho sobre la revolución armónica. En la actualidad, aún hay muchos grupos los cuales escriben canciones sobre la inconformidad de cómo somos gobernados, de la inseguridad en la que vivimos, y alientan a exigir nuestros derechos como seres humanos. Sin embargo, muchos quedan en anonimato, ya que son reprimidos por el mismo gobierno al no permitirles ser escuchados a los medios masivos de comunicación, como lo es la radio y la televisión, ya que estos medios tienen políticas implementadas por el gobierno para no difundir este tipo de música, letra e información. Al igual que muchos lugares, México no ha conseguido la importancia y crédito que merece, y en el presente la música se ha encargado de hacer llegar esta injusticia a oídos de todo el mundo, y un gran ejemplo de ello es Molotov, con sus canciones de Give Me the Power del año 1997, El Frijolero del año 2003 y Hit Me del año 2003. Las cuales son una presentación acorde a la sombra, sobrenombres e injusticias y menosprecios que tenemos actualmente los mexicanos, pero no solo son ellos, ni tampoco solo somos nosotros, sino todo el mundo. Todos los países tienen un emisor musical que quiere hacer ver lo mismo y con ellos crear un verdadero cambio a través de algo que todo el mundo escucha y todo el mundo conoce.